Su pasión por los gigantes le ha hecho crear y restaurar figuras como estas. La afición la he tenido desde pequeño, desde que tenía 3 años, que iba a los gigantes y siempre me han gustado. El dedicarme a construirlos, esto es una mezcla entre esa afición de los gigantes que cualquier niño puede tener y también con la escultura, que siempre me ha gustado mucho. Colecciona desde hace 30 años cámaras y aparatos fotográficos de mediados del siglo XIX en adelante. Conseguir que la imagen quede reflejada en un papel o en un soporte de cristal en el siglo XIX y hoy en día la televisión, el 3D, en fin, cosas que nos hacen fascinar. Lleva 40 años creando pequeños mundos en miniatura. Me he quedado con una maqueta de 200 metros cuadrados de trenes, escala LGB, que posiblemente sea la más grande de Europa, modulada. Aitor, Gisleno y Ubaldo nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Soy Aitor Calleja Unzu, llevo desde los 17 años haciendo gigantes y cabezudos, también restauraciones. La afición la he tenido desde pequeño, desde que tenía 3 años, que iba a los gigantes y siempre me han gustado. El dedicarme a construirlos, esto es una mezcla entre esa afición de los gigantes que cualquier niño puede tener y también con la escultura, que siempre me ha gustado mucho. El proceso es complicado, hay veces que más complicado de lo que cualquiera pueda pensar. Un estilo muy distinto a lo que podemos estar acostumbrados a ver. Es más realista porque me inspiro mucho en la escultura clásica y es algo que la gente quizás no tiene en mente como lo que es un gigante, ¿no? Que piensan que puede ser más un muñeco. Estudié ebanistería artística en la Escuela de Arte, ahí sí que en una asignatura de volumen pues algo básico se aprende, pero luego todo lo que es la escultura, la restauración, el proceso en general, eso lo he ido aprendiendo a base de hacer. Aportarme me aporta todo, porque este es mi mundo, me encanta lo que hago, disfruto muchísimo. Hola Aitor, Uy, ¿qué hola. tal? Muy bien. Aquí te pillamos ultimando los detalles. Ya con los últimos retoques, sí, a punto para terminar. ¿Quiénes son los que tenemos aquí? Preséntanos. Bueno, pues estos son los gigantes chiquis que he hecho para el grupo de gaiteros Ezpelur de Barañain. Ella es una roncalesa y él un danzante de Ochagavía. ¿Y cómo comenzó esta afición por hacer gigantes? Bueno, pues la afición desde bien pequeño, la afición por los gigantes, lo que pasa que luego ha ido evolucionando, ¿no? Y se combinó la escultura con esta afición. Y desde que tenía 17 años pues me he dedicado a hacer gigantes y cabezudos. ¿Qué veías de especial en ellos para que te atrajera tanto? Bueno, como niño, me supongo que todo, ¿no? El baile, la altura es lo que te llama la atención, o el jugar con los cabezudos. Luego ya se les ve otros aspectos, ¿no? El lado más escultórico o el de la creación. Y es lo que más me llama. Y me imagino que del decir me gustan los gigantes a decir, bueno, voy a crear un gigante, hay un paso muy grande. No te creas, ha sido todo una evolución, ¿no? Porque ha sido combinar las aficiones y al final pues he llegado a esto, a dedicarme a hacer gigantes. Pero no fue un paso pensado, sino que surgió así. Y vemos aquí también que no solamente hay gigantes, sino que haces también otro tipo de pedidos. Además, estos me suenan. Bueno, esto es un pedido distinto a todo lo que he hecho hasta ahora, desde luego. Son los tetramorfos, los 4 evangelistas. Esto se presenta el día 14 en Tudela, en la procesión, en el desfile cívico del Corpus. Y aquí están Lucas y Marcos, que representan eso, a los evangelistas, y ahí dentro están los otros 2. Y es la novedad de este año del Corpus. Estás acostumbrado además a trabajar caras humanas, manos, y esto pues es totalmente distinto. Incluso hay que preparar nuevas estructuras para el modelado, y aunque el proceso de materiales es exactamente igual, pero cambia la manera de trabajar tú, ¿verdad? El tener que cambiar la manera de modelar, eso sí. ¿En qué te basas a la hora de, por ejemplo, hacer las caras? A mí me gusta mucho el arte clásico, entonces siempre me ha gustado, tengo muchos libros y me inspiro mucho en arte clásico, aparte que es lo que por naturaleza me sale. Las caricaturas, por ejemplo, me cuesta muchísimo más el realizarlas, porque ya tengo en la cabeza eso, bien metido las proporciones clásicas y demás. Tenemos suerte de que Navarra es tierra de gigantes y de cabezudos, ¿no?
Sí, bueno, en Navarra tenemos mucha afición, pero también hay otras zonas, ¿verdad? Como Cataluña, por ejemplo, que hay una afición tremenda a los gigantes, desde muy antiguo también, hay documentos desde antes que aquí, yo creo. Aquí los primeros son de 1600 y allí ya en 1400 hay documentos de gigantes. Cuando a uno le llega un pedido, ¿qué es lo primero que tiene que hacer a la hora de enfrentarse, no? Hombre, hay que trabajar lo que es el diseño del gigante, además teniendo en cuenta que va a ser una figura que por muchos años va a estar ahí, hay que hacer algo digno, bien documentado, no vale hacer cualquier cosa, y empieza por ahí, por el diseño del personaje que te hayan pedido hacer, y luego ya pues trasladarlo a la arcilla. Me imagino que también tiene un gran trabajo, como dices, de documentación, ¿no? ¿Dónde sueles documentarte? Bueno, pues voy comprando libros, ahora en internet se encuentra todo, pero sí que me voy haciendo una pequeña biblioteca con todo lo que encuentro interesante y de ahí prácticamente parto de eso, del material que voy adquiriendo. Y de ahí a la arcilla. Ese es el primer paso, el modelarlo en una arcilla. Aitor, ahí tenemos un boceto y aquí tenemos ya el comienzo con la arcilla. Eso es, este sería el primer paso, el boceto que te he comentado antes, que es donde hay que estudiar un poco más el vestido y tal. Y aquí ya el modelado en arcilla, que esto consiste en una estructura interna que sostiene pues toda la arcilla que se va añadiendo y que se le va dando forma hasta conseguir la expresión que se quiere para este personaje. Esto consiste en añadir, quitar y modelar hasta que veas que lo que estás haciendo es algo agradable y que te gusta. Y en tener visión también, ¿no? Sí, claro, hay que tener un poco de visión artística de esto. ¿Y después cuál sería el siguiente paso? Luego a esto se le saca el molde en escayola. Se le echa escayola y se obtiene lo que es el negativo. De esta misma figura, el negativo, que se rellena con cartón piedra y es lo que luego vemos ya convertido en cabezudo o en gigante. Claro, luego hay que lijarlo, pintarlo y demás, pero el proceso es este. Y ese sería el resultado final. Eso es, ahí ya sería un cabezudo terminado. Pintado y terminado. ¿Y estos dónde los vamos a poder ver? Pues estos junto con los dos gigantes que habéis visto antes, la roncalesa y el danzante, en principio son para una pequeña escuela en Barañáin, para que los chavales puedan empezar a aprender a bailar gigantes. Y la idea es que si hay algún municipio pequeño que no puede tener su propia comparsa y quiere alegrar las fiestas con los gigantes, pues que podamos ir también a llevarlos y a animar las calles. Vamos, que los gigantes y los cabezudos buscan sitio para bailar, ¿no? Y para hacerlo pasar bien. Eso es, hay que llevarlos a los pueblos para exponerlos y para disfrutar con ellos. Bueno, pues Aitor, a darle duro, que se acerca el verano y queremos bailar con los gigantes, ¿eh? Sí, hay Gracias. que seguir modelando, nada. Me llamo Gisleno Latorre, llevo unos 30 años coleccionando máquinas de fotos y en particular últimamente temas relacionados con la estereoscopía. Este hombre primitivo que en sus paredes dibujaba la mano, dibujaba a sus dioses, reflejaba una sombra con un fuego, conseguir que la imagen quede reflejada en un papel o en un soporte de cristal en el siglo XIX y hoy en día la televisión, el 3D, en fin, cosas que nos hacen fascinar. Comenzó la afición bastante jovencillo por el gusto a la fotografía. Ya en mi colegio estaba en el club de fotografía. Después seguí presentándome en diferentes certámenes, en algunos clubes de fotografía. Y llegó un momento que me picaba el trabajar con alguna máquina antigua. Me encantan los mercadillos, me encantan las antigüedades. Pues de una forma u otra empecé a tener 2, 3, 4, probar con ellas. Y ya cuando tienes un número más o menos considerable, dices, bueno, esto ya empieza a ser una colección. Posiblemente la más antigua de todas sea una linterna mágica para fantasmagoría, que son de finales del siglo XVIII. Hola Gisleno, María, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo Encantada. estás? Encantado de que vengas a casa a ver esta colección. Bueno, una colección que así a simple vista lo primero llama mucho la atención. Hombre, reconozco que es un tanto sorprendente. Son una serie de objetos que la mayor parte del público no está acostumbrado a ver. Esto es una pequeña selección de los objetos que tengo, un poco los estoy ordenando en forma histórica. De atrás, o de adelante hacia atrás, vamos de más antiguo a más moderno. En este caso a la fotografía, tenemos aquí el daguerrotipo.
es el principio de la fotografía. Ya nos encontramos en el año 1839 en Francia. Aparecen las primeras imágenes estables. Desde el siglo XVI se intentó que la fotografía fuera estable dentro de un soporte, no se conseguía, y bueno, por fin se consiguió pues, más o menos a mitades del siglo XIX. Conforme fue avanzando el siglo y la técnica fue mejorando, vamos pasando a otro tipo de soportes, como sería el ambrotipo, donde en vez de el cobre con la plata serían cristales. Sobre todo la industria, y no olvidemos que esto es una industria, intenta abaratar costes, entonces ya lo conseguimos, y abaratando más y llegando a más público, nos encontraríamos con el ferrotipo, donde el soporte es una simple chapa como de las latas. Ya con la albúmina empezamos a encontrar los retratos. Retratos que empiezan a ser parte de un entorno social en el que tener un retrato es ser alguien. Esto se llama carta de visita. Carte de visite se inventó hacia 1850 y además de ser una fotografía donde uno se ve, sirve para dar, como dice el nombre, una carta de visita. Cuando das una visita a alguien, toma. Entonces la gente en aquella época tenía álbumes un poquito más grandes que este, donde ponías no solo las fotos de tus conocidos, sino de aquella gente famosa y sobre todo de aquellos lugares del mundo que te gustaría conocer, sobre todo lo que es el clasicismo, Italia, Grecia, España, el Mediterráneo. Conforme seguimos abaratando costes y hacia 1880 ya lo permite la imprenta, pues nos aparecen las postales. Esto ya sí que el precio es absolutamente reducido y yo creo que incluso cualquiera de pequeño ha tenido su pequeña colección de postales, pues esto desde finales del 19 ya existía. No solo simples, sino en bloques con 50, 60 postales, algunas de ellas coloreadas. Aquí tengo una muy curiosa de San Sebastián, de finales del siglo XIX. Bueno, pues con un San Sebastián casi irreconocible, ¿no? Gisleno, ¿dónde comenzó toda esta pasión por la imagen? Bueno, esta pasión por la imagen empezó desde crío. Ya en el colegio teníamos el laboratorio de fotografía, del cual pues fui parte. Empecé con las fotos, empezábamos en aquella época, pues cargábamos nuestros propios carretes ahí a las máquinas de 35 milímetros. Tuve la suerte de tener una máquina de formato un poquito grande que venía de la familia y también hice mis pinitos con ella. Viendo que los resultados eran bastante buenos, pues ya te picas. Y en los viajes me gustaban mucho los mercadillos y siempre intentaba coger alguna máquina, pues unas veces más antiguas, otras de un formato diferente. El hombre desde la más tierna infancia, ya por las cavernas, intentó mostrar el mundo que le rodeaba a través de la imagen. Los bisontes, sus propias manos, las sombras que proyectaba con un tizón. Siguió el tiempo, los griegos lo intentaron con la cámara oscura, el Renacimiento también otra vez con la cámara oscura, y a partir del siglo XVI nos aparecen las linternas mágicas. A través de una transparencia, normalmente hecha a mano, como podrían ser cualquiera de estas, unos dibujos y unas lentes y una lámpara que tenemos dentro, conseguimos proyectarlo en una superficie normalmente blanca y plana. Esto de tanto fines jocosos, pues normalmente se puede ver que la mayor parte de las que tengo pues son temas graciosos, las hay con movimiento, esto es lo que llamaríamos precine, se coloca, no sé, de movimiento transversal, movimiento longitudinal, estas otras son bonitas pintadas a mano, que con la traslación esto se mete ahí y se va trasladando y a la vez lo que vemos es el movimiento, en este caso pues unos barcos. Fantasmagorias son espectáculos, como dice su nombre, de fantasmas. Y esta es una lámpara de fantasmagoria. Nos imaginamos una sábana, el público al otro lado y a este lado de la sábana, una de estas cristales, pues imaginemos una calavera que agarrando la lámpara te vas acercando o alejando de la sábana y esa calavera se va haciendo más grande o más pequeña. Bueno, pues un grupo de gentes con estas linternas, uno con un murciélago, otro con una calavera, bueno, pues hacía un espectáculo que en su época pues tuvo mucha difusión. Aquí he querido exponer un poco la variación de las del tamaño de las cámaras. Desde las más o menos grandes, de ahí sacamos la detective,
Se llama de detective porque la gente estaba acostumbrada a ver las cámaras como esa cosa grande con un fuelle. De repente ven esto que parece un cajón y nadie lo asociaba a una máquina de fotos. Entonces para los detectives, bueno, pues lo llevaban debajo del brazo, sacaban la foto y quedaba muy discreto. Hombre, casi parece más de detective estas del principio. Sí, pero estas son de 1890. Seguimos avanzando, cada vez son más pequeñas, pasamos de la placa al carrete, lo cual nos permite que sean todavía más pequeñas, ya que tenemos todavía modelos de los años 30, más pequeños, y ahí tenemos una de los años 50, y todavía las hay muchísimo más pequeñas. Y no hablemos ya ahora con lo digital, que vamos, con la cosa más pequeña puedes hacer una fotografía, ¿no? Estas cámaras tenían también su peligro, ¿no? ¿En qué sentido? Hombre, uno si la llevaba, por ejemplo, en el bolsillo, ¿no? Podía sacar fotos sin que nadie le viera. Es justamente ese era el fin de estas máquinas. Así de sencillo. La llevas en el bolsillo, la sacas y esto, foto y al bolsillo. Por eso se llaman, podemos estar de detectives y cualquiera de estas, ¿no? Y aquí tendríamos, Gisleno, lo que es la estereoscopía. Efectivamente. Aquí tenemos, para mí, la parte más fascinante del mundo de la fotografía, que es las tres dimensiones. Sobre todo a partir de 1850, en concreto con la exposición del Crystal Palace y con la reina Victoria, se hicieron las primeras pruebas por parte de Whiston y con dos fotografías, son más o menos iguales, pero sacadas con máquinas, cuyos objetivos están separados exactamente a la distancia de los ojos, ¿no? Unos 8 o 9 centímetros. Esto hace que al verlas con los aparatos, que son estos los visores, el cerebro reconozca la profundidad. Este aparato tan grandote es un estereografoscopio que se ponía en las casas para dos funciones. Por un lado, ver las fotografías que hemos visto antes, las de formato cabinet, y luego, con este otro de aquí, veíamos las fotografías estereoscópicas. Esto era un mueble de salón, lo más parecido que habría a mitades del 19 a la televisión de hoy en día, la gente con sus colecciones de vistas fotográficas, estereoscópicas y fotográficas, por ejemplo, como es este caso, de cuadros de italianos, la familia reunida en torno a ello, bueno, una cosa muy bonita. Después, a nivel individual, tendríamos esto, para el tamaño 9×18 más o menos, que es este de aquí. Esos son modelos plegables, la gente pues los llevaba de una casa a otra para enseñar sus fotos, ya sofisticando las cosas, y a partir de principios de siglo tenemos los visores de tablet que nos permiten ver desde 50, 100 vistas de una sola tirada. Normalmente van con una serie de cartuchos que tú los tienes preparados de antemano, los guardas aquí en un cajón y pues vas metiéndolo, vas viendo, lo repones y un poco ver el principio de lo que es hoy en día, pues no sé, la televisión, ¿no? Algo que fascina a tanta gente que pasa, según las estadísticas, hasta 3 horas y media diarias frente a un televisor. Bueno, antes no creo que tantas, pero bueno, lo pasaban frente a estos aparatos. Un trocito de nuestra historia. Muy bien, Gisleno, pues gracias por habernos enseñado un placer todas estas que joyas. hayáis estado aquí, que habéis disfrutado conmigo de mi colección. Muchas Gracias. Soy Ubaldo Marcos y me dedico a hacer maquetas aproximadamente unos 40 años. Compré una máquina de tren y empecé a hacer un óvalo, después hice más y más y entonces en realidad me he quedado con una maqueta de 200 metros cuadrados de trenes, escala LGB, que posiblemente sea la más grande de Europa, modulada. Mi padre era ebanista, carpintero, mi abuelo carpintero, le ayudaba a él a hacer cosas y demás. Y la verdad es que me gusta, el trabajo de la madera me gusta más que el del hierro. Desde los 40 años llevo trabajando casi todas las tardes, como mínimo de 4 a 5 horas. Satisfacción nada más de hacer y ver una cosa, pues bien, que esté más o menos realizada, ¿no? Y que sea correcta, que te llene al ojo y te diga, oye, pues es verdad. Hola, Ubaldo. ¿Qué Hola. tal? Aquí, Muy bien. viendo una de tus joyas. Pues sí, esta es
antigua o vieja, como quieras, porque fueron de las primeras que hice. Pues concretamente esa es la granja de San Vicente, que es de la provincia de León. Y es de las primeras que hice, y después está la de Garinoain, que fue también una de las más, porque en Navarra concretamente hay muchas de estas en primer piso y en segundo, de planta y piso, hay muchas de esas, y prácticamente son iguales. ¿Por qué te gustaba esto de las estaciones de tren? Bueno, yo de crío ya me he vivido siempre en la Rochapea y he estado en la estación constantemente, porque me llevaba mi padre y bueno, y el tren ha pasado siempre por aquí. Y de críos pues íbamos a verlo y demás. Y bueno, pues he tenido también amigos de mi padre, míos. Y bueno, nos ha gustado mucho el ferrocarril y hemos intentado conseguir pues algo para que la gente se divierta y esté un poco más al tono de ferrocarril, que últimamente está bastante bajo. Y estación con estación lograste hacer una de las maquetas más grandes de Europa, ¿no? Sí, bueno, más grande de Europa, modulada de esto, o sea que son unos 200 metros cuadrados y hay como 5 o 6 estaciones. Concretamente la última que hice fue una subterránea, que es como se imagina que cuando venga el AVE, si viene, pues sea pues subterránea, era a cota menos 0. ¿Uno tiene que tener conocimientos a la hora de trabajar con estos materiales? Pues hombre, un poco, sí, te voy a decir la verdad, porque hay gente pues que la madera no la trabaja igual que el hierro, y el hierro pues igual que un electricista. Entonces pues tienes que tener un conocimiento pequeño, pero algo que sepas, y sobre todo pues un poquito de material, o sea, de herramienta y todo eso. Ubaldo, hemos hablado del ferrocarril, pero aquí tenemos algo bien distinto. Sí, porque no quiero encasillarme en maquetas ferroviarias, y entonces lo que tuve una pequeña idea de hacerme una ciudad medieval. Me vinieron unos libros a la mano y entonces de ahí conseguí material para hacerme una ciudad medieval. La ciudad medieval pues consta pues, de una catedral, de un castillo, un pueblo, una ciudad. Está todo hasta el mínimo detalle, las vidrieras, los monjes en el interior. Sí, las vidrieras tienen 95 vidrieras, están pintadas a mano. Concretamente, pues una amiga mía me ha echado una mano porque hay muchas, y después tiene 95 LED adentro con luces y demás. Y si seguimos por el recorrido de esta ciudad medieval, porque aquí tenemos una pequeña parte, claro, hay que recordar que son 25 metros cuadrados. Sí, hay como 5 partes de esto, hay unas 35 casas, que ninguna es igual, y después hay como 5 metros de mercadillo, pues como un río con meandros y demás, hay lagos, y después lógicamente están las casas que son distintas, unas van con o sea, con pizarras, otras son de paja. Pues es la época de que existían, y después los chiringuitos estos de mercadillo y eso. Y concretamente pues este es el castillo, y una de las cosas que quería hacer, que me falta, hacer una especie de circo con 2 caballos, con lanzas y demás. ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo de las maquetas? Lo que me gusta, pues, es concretamente tener la siguiente. Si yo tengo la siguiente, algún proyecto para hacer, entonces la otra ya, como la tengo ya medio terminada, o le aumento o la quito, la arrincono y vuelvo a hacer otra cosa. Y además esto me imagino que le ayuda a uno, ¿no? Aunque va cumpliendo años, a seguir activo mentalmente y físicamente. Sí, el problema que tengo ahora es que cada vez se me notan más los años, ¿eh? Se me nota más porque estoy al agacharme que se me caen las cosas o eso. Cuesta. Y eso, intentaré pues hacer lo más posible, pues mira, medio día andando y otro medio día trabajando. Muy bien, Ubaldo, pues estaremos muy atentos, a ver esa exposición. De acuerdo. Gracias. Ya esperemos que sea pronto
y para que la gente lo disfrute. Gracias.